¿Qué tal, amigos? 9 de julio del año 2018, una nueva edición de Encuentros Digitales, y hoy vamos a entrevistar a la que es la secretaria provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete, Carmen Yuste, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Carmen? Mucho calor, ¿eh? Mucho Antes calor. de que tú me digas nada, te digo, madre mía, qué calor hace. Muchísimo calor. Tarde, ¿no? Bueno. Como saben ustedes, el pasado 24 de marzo del año 2017, Carmen Yuste se convertía en la primera secretaria provincial de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete en los 40 años de su organización. Yuste, recordamos todos que en declaraciones a los medios dijo que afronta este relevo con mucha fuerza, mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, y concretó algunos de los retos que tenía por delante para los próximos 4 años. Puso, por ejemplo, acento en intentar afrontar con las instituciones y con los agentes sociales un pacto por la recuperación económica, además de seguir instando a las administraciones a incrementar la inversión pública para que sea motor del desarrollo económico de la provincia. También se comprometió a luchar por la recuperación de los servicios públicos, porque dijo que son la fuente de la cohesión social, al tiempo que invitó a trabajar en empresas y centros de trabajo exigiendo la subida de los salarios y el cumplimiento de los derechos. La organización, dijo Carmen, tratará de acercarse a los colectivos de las mujeres, de los jóvenes, y conocer sus inquietudes, porque, dijo y matizó, al sindicato le hacen falta relevos y quieren hacerlos parte del sindicato. Además, dijo que trabajará para aprovechar a los delegados sindicales porque son el puente de la sociedad y de las empresas. A Paco de la Rosa, a la persona que le cedía el relevo, le dijo que le agradeció los momentos sindicales compartidos y el haber aprendido de su experiencia, porque ha hecho posible que hoy se dé un paso adelante para mantener un sindicato tan sólido y fuerte como lo recibe. Bueno, eso fueron un poquito tus palabras a modo de resumen, pero ha pasado ya más de un año, Carmen, ¿no? Ha pasado ya más de un año, bueno, sí. ¿Y de todo esto qué queda? Bueno, pues yo creo que hemos avanzado, hemos hecho muchas cosas. Yo creo que hemos impulsado pues el que haya una implicación de las administraciones públicas y de los empresarios, de los partidos políticos en Albacete, para intentar poner en marcha ese pacto por la recuperación económica. Tengo que decir que no hemos sido capaces de sentar a todos en una misma mesa. También hay que decir que los momentos políticos no han sido los más proclives a ello. No ha habido un marco adecuado. Claro, no ha habido un marco adecuado, pero bien es verdad que lo hemos puesto en las agendas sociales y políticas y, bueno, pues seguimos insistiendo en que tiene que haber una implicación tanto de empresarios como de administraciones públicas para atraer inversión pública y privada, para atraer proyectos empresariales a la provincia de Albacete que generen esa creación de empleo y esa creación de empleo de calidad que llevamos demandando pues durante todo este año, y ya mi antecesor Paco de la Rosa lo hacía porque es fundamental para el crecimiento económico y para el bienestar de las familias aquí en la provincia de Albacete, para que las personas tengan una mejor calidad de vida, y eso seguimos haciendo. Yo creo que en materia de igualdad también se han dado pasos importantes, hemos hecho muchas acciones con todo el tejido social de Albacete, y bueno, yo creo que ha dado sus frutos. Hay un pacto de Estado contra las violencias machistas. Yo creo que uno de los gestos que ha tenido el gobierno, hay 11 mujeres en el gobierno, 11 ministras, lo cual quiere decir que la igualdad importa, que la igualdad está en todas las agendas sociales y políticas, no solo de los partidos, no solo del gobierno, sino también de las organizaciones sindicales, y se ha puesto en valor el papel impulsor de la mujer para de alguna forma conseguir esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, acabar con la brecha salarial, con el techo de cristal y con el suelo de cristal también, que es importantísimo, porque cuando hablamos de la precarización hablamos de que la precarización tiene nombre de mujer, y la mayor parte de la temporalidad y de los contratos más precarios los tienen actualmente las mujeres, que son las que muchas veces por obligación se ven imposibilitadas para ocupar puestos de mayor responsabilidad e incluso para poder compaginar esa vida profesional y personal, que hace que en muchos casos tengan que coger ellas mismas esos contratos temporales. Yo creo que esto se ha puesto en valor, se ha visualizado y se ha reivindicado con fuerza junto con todos los colectivos sociales, y que se están dando pasos hacia
hacia esa igualdad real y efectiva. Es cierto que efectivamente en el tema de la mujer yo creo que por lo menos a nivel de políticas que se visualicen, que se vean, que se escuchen, que se oigan, sí se está avanzando muchísimo, cada vez se habla más y eso por lo menos ya es muy importante, ¿eh? Concienciar a toda la sociedad de esa importancia, de ese hecho, es muy importante. Son muchas cosas, yo te lo decía en la sala de juntas, las que quiero hablar contigo, pero son tantas y más allá de un balance, pues han surgido muchísimos temas que me gustaría hablar contigo y matizar. No sin antes, sí me gustaría poner en tela de juicio el marco geográfico económico en el que vamos a hablar, que es Castilla-La Mancha, es Albacete, y todos sabemos que ni Castilla-La Mancha ni Albacete tienen gran industria, tienen grandes empresas, y entonces, por tanto, eso perjudica también pues el empleo, los salarios, lo digo por fijar también un poquito el marco en el que nos vamos a mover. Pero, por ejemplo, un tema muy importante para vosotros, para la sociedad en general, es el tema del segundo plan Concilia en la provincia de Albacete, que te invito a que tú si quieres me lo valores, porque comentabas no hace mucho que son 14.000 empleadas y empleados públicos de Albacete lo que van a obtener mejoras en este segundo plan Concilia. Pero bueno, explícamelo tú, Carmen. Bueno, pues efectivamente son unos 14.000 empleados y empleadas públicas los que van a obtener esas mejoras. Hay 8.000 y pico, no recuerdo exactamente el pico, pero 8.000 y pico trabajadoras, 4.000 y pico trabajadores, mujeres, hombres. Que no son pocos. Que son muchos, pues que se beneficiarían de este plan Concilia. Ya había uno anterior que se firmó en el 2008, pero este ha recogido mejoras, ha intentado fomentar la corresponsabilidad, fomentar pues la protección a las familias monoparentales, la hospitalización y la salud maternal de las trabajadoras, permisos importantes como por ejemplo el que a partir de la 37 semana de gestación puedas tener un permiso retribuido cuando la trabajadora tiene dificultades para seguir realizando su puesto de trabajo, el hecho de que, por ejemplo, puedan flexibilizar la reducción de jornada por cuidado de hijos y familiares con la reducción con la flexibilización horaria que se tiene en algunas jornadas laborales, en fin, una serie de permisos que efectivamente favorecen y avanzan en materia de igualdad y de corresponsabilidad. Yo creo que es un plan muy importante que llevaba mucho tiempo demandando los empleados y las empleadas públicas de la administración autonómica, que todavía hay que cerrarlo para el sector sanitario docente, que en sus respectivas mesas sectoriales adaptarán todos esos permisos a las peculiaridades de estos dos colectivos. Por ejemplo, Enseñanza tiene el 11 de julio su mesa sectorial y allí pues analizará cada uno de los permisos generales que se han firmado en este plan Concilia y los adaptará a las peculiaridades de su personal para que sea posible. Hay que avanzar en nuevas formas de gestionar los tiempos de trabajo y yo creo que esto también tiene que ser un ejemplo para que no solo los empleados públicos tengan derecho a este tipo de permisos para conciliar la vida familiar y laboral. Los planes de igualdad son obligatorios en las empresas de más de 250 trabajadores, pero los planes de conciliación no, y por lo tanto todas las empresas deberían de introducir medidas que no se trata de trabajar menos, se trata de adaptar los tiempos de trabajo e intentar conciliar mejor la vida familiar y laboral. Por cierto, el género masculino estamos suficientemente concienciados y motivados de que al margen de que haya leyes y regulaciones debemos de poner nuestro granito de arena, o todavía no lo tenemos muy claro. Pues a ver, tú habla claro. Yo creo que se va avanzando, pero que todavía hay que trabajar mucho en eso. Mucho, ¿verdad? Y creo, por ejemplo, que el permiso de paternidad, el aumento del permiso de paternidad fomenta esa corresponsabilidad. Porque eso es muy importante, que sobre todo el género masculino se conciencie, más allá de las leyes que también. Por eso creo que permisos como este hacen que haya una mayor concienciación masculina y que ellos también participen en la maternidad y en el cuidado de los hijos, sobre todo en esas primeras semanas o esos meses de vida. Por lo tanto, es fundamental medidas como esas para pues eso, fomentar esa corresponsabilidad y que sea más fácil el que la mujer pues pueda introducirse, pueda tener jornadas laborales normales y pueda compaginar mejor su vida laboral con su vida familiar. Recientemente, no llega un mes todavía, Paco de la Rosa comentaba que no queremos recuperar lo que teníamos en el año 2010,
sino que más allá de todo esto dice que queremos reconstruir un estatuto de los trabajadores que garantice los derechos ante las realidades laborales actuales. Y es cierto, efectivamente, casi 10 años la situación económica, laboral, social ha cambiado muchísimo, esto ha cambiado y tecnológicamente ya ni te lo cuento. Sí. ¿Hacia qué marco vamos a nivel de regulación para que esto realmente pueda ser efectivo? Porque hay muchas cosas que se nos van quedando soletas, pero cada año. Sí, está claro. A ver, lo que sabemos es que tú no puedes volver al estatuto de los trabajadores del año 2009, Claro. Eso es evidente, pero sí que hay aspectos que hay que tocar y de ello también hablaba Paco de la Rosa, hablaba Unai Sordo. Por ejemplo, hay que darle prioridad a los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa y esto es posible. Hay que trabajar porque se abarató el despido y eso produjo una precarización y un mayor desempleo porque muchos empresarios despedían a trabajadores a cuenta de ese abaratamiento del despido. Eso también hay que tocarlo. Los descuelgues salariales, los descuelgues de los convenios colectivos, todo eso son aspectos fundamentales que hay que tocar en la reforma laboral y que van a ahondar y van a repercutir positivamente sobre la temporalidad, la precariedad y la calidad del empleo. Y creo que eso es fundamental. Comentaba Paco de la Rosa, que quiero incidir en esto porque creo que es importante. Dice que emplazaba también a Ángel Nicolás a sentarse con comisiones obreras, me imagino que tú esto lo sabes o lo has leído, para analizar dónde está el fraude, si en el asentismo laboral que viene ratificando por la firma de un médico colegiado o en las horas extras que se hacen y no se pagan. Y dice 12 millones de euros en horas extras no pagadas en Castilla-La Mancha al mes. Dice, se abre un nuevo capítulo del libro, el anterior fue negro, la crisis no ha sido la culpable de la situación que viven los trabajadores y trabajadoras, ha sido la acción política que tiene nombre y apellidos y, matizabais, se llama Partido Popular. Evidentemente el Partido Popular ha sido un punto negro, hay que decirlo así, en materia de empleo y en materia de relaciones laborales. Las reformas del Partido Popular han sido nefastas y han desregulado el mercado laboral, con lo cual, pues evidentemente de aquellos fangos, estos lodos, y nos encontramos en la situación que nos encontramos. Claro, lo que decía Paco de la Rosa lleva razón, eso se ha producido en las empresas, se ha producido en las administraciones públicas, se ha hablado del asentismo laboral, pero efectivamente no solo hay que hablar del asentismo laboral, sino de las muchas horas que echan los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad y de este país a cuenta de contratos por los que no cotizan nada más que un número determinado de horas. Solamente en el sector del comercio, en el sector de panaderías, un trabajador puede estar contratado y por 20 horas y echar 40 horas a la semana. Entonces, bueno, pues todo eso hay que corregirlo y evidentemente si hiciéramos aflorar toda esa economía sumergida, pues redundaría positivamente en materia de empleo. Sí, precisamente es una de las cosas. Cuando a ti te llegan desde Europa un informe, por ejemplo, que lo hacen casi trimestralmente, que España es uno de los países que más horas trabaja, pero sin embargo que menos produce, ¿a ti qué sensación te produce? ¿Qué análisis hacéis al respecto de todo esto? Bueno, pues... Que son informes sesgados, que tienen determinada importancia, no sé. Bueno, es cierto que... Repito, muchas horas trabajadas, pero sin embargo menor productividad que casi ningún otro país. Bueno, esto se puede enlazar con el tema de la conciliación que decíamos antes. Por ejemplo, cuando un trabajador está contento, tiene una jornada de trabajo prudencial, quiero decir, una jornada de trabajo razonable, que se puede llevar, una jornada de trabajo razonable, la conciliación. Efectivamente, pues lógicamente su producción va a redundar en la empresa y va a ser mayor. Cuando un trabajador echa infinitas horas al día, pues llega un momento que no produce. Por lo tanto, es cierto que en España somos los trabajadores que más horas estamos en las empresas, pero que luego menos producimos porque llega un momento que los trabajadores, pues efectivamente no pueden producir lo mismo que cuando tienen una jornada razonable. Comentabas efectivamente también el tema de la economía sumergida. Según los analistas, los economistas, determinan que está en torno al 25%. Eso es un 4% del Producto Interior Bruto. ¿Consideráis desde los sindicatos y vosotros estáis presionando lo suficiente para que se hagan las oportunas gestiones para ir erradicando esa lacra, que es una lacra bestial? Sí, a ver, nosotros es una cuarta parte del Producto Interior Bruto. Efectivamente, es pronto, un porcentaje. Es que con eso arreglamos las pensiones y la sanidad y todas las precariedades que podamos tener. Es mucho dinero,
si nosotros no tenemos la varita mágica para combatir esa economía sumergida, pero yo aquí creo que la labor de la Inspección de Trabajo, de los inspectores de trabajo, es fundamental para detectar y hacer aflorar esta economía sumergida que desde luego es nefasta para la economía global no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de nuestro país. O sea, porque los porcentajes sobre los que tú hablas son similares en la comunidad autónoma que en el resto del país. Es un mal endémico español. Efectivamente. Entonces yo creo que el Estado debería de invertir mucho más en inspectores que hagan aflorar esa economía sumergida y que detecten esas irregularidades que se producen en el mercado, porque creo que es fundamental. Nosotros vamos a seguir insistiendo en ello y haciendo campañas también para concienciar a la gente, a todos en general, de que el hecho de que aflore esa economía sumergida redunda en beneficio de todos y de todos los ciudadanos. Me vas a permitir que siga con algún que otro tema fiscal. Me sale de formación profesional, no puedo evitarlo. Sobre todo porque entiendo que todos los males que podamos tener en este país vienen del lado económico y financiero y fiscal. Como sabes, ahora hay una reforma, que no sé si ya está en marcha o no, al respecto del impuesto sobre sociedades, para que las empresas grandes también paguen un impuesto sobre sociedades a nivel porcentual, pues como pagamos otras empresas más pequeñas, porque es que resulta que con esta ingeniería financiera que todos sabemos, contables y fiscales, al final las grandes empresas, en vez de pagar un 25% de impuestos sobre sociedades de media, pues terminan por pagar un 6, un 7, un 8%. ¿Vosotros estáis haciendo también algo al respecto para incidir sobre estos temas fiscales desde el sindicato a nivel de reuniones que tengáis con los gobiernos de turno? ¿Sois conscientes de que esto es un problema? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros creemos que tiene que haber una reforma del sistema fiscal, creemos que tiene que haber una imposición a las grandes empresas, como tú estabas diciendo. UNAI me consta que, quiero decir, que no pierde ocasión en reivindicar estos temas. Nosotros pensamos que el sistema fiscal tiene que ser más progresivo y tiene que de alguna forma gravar en función de los ingresos. Y sobre todo no das facilidades a las grandes empresas para que mediante esa ingeniería financiera terminen por pagar impuestos y evadir. Bueno, evadir por un lado, y por otro, esa agilidad financiera les permite pagar mucho menos impuestos que cualquier empresa que tenga 6 o 7 empleados. Sí, es una realidad. La medida que anunciaba el gobierno de gravar a los autónomos en función de sus ingresos reales, yo en concreto pienso que está bien, porque quiero decir, igual que cualquier trabajador por cuenta ajena grava en función de su salario real, los autónomos también tienen que hacerlo. Yo creo que eso es una medida que anuncia el gobierno, que creo que está bien y que es correcta. Dice Unai Sordo, entre otras muchas cosas que no estamos nombrando aquí mucho, pero bueno, a fin de cuentas es el secretario. Efectivamente. A nivel nacional hay que hablar con él. De alguna forma, de ahí surgen un poquito las directrices vuestras. Hablar de Albacete, de Guadalajara o de Lugo, si las necesidades son más o menos las mismas en todo. Yo sé que tú estás aquí en representación de la provincia de Albacete. Pero dice que, recientemente lo ha dicho, que emplazó al nuevo gobierno, y al nuevo gobierno, al de Pedro Sánchez, a que defina con cierta rapidez sus prioridades en materia laboral. Bueno, tenemos que darles un voto de confianza también, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser el voto de confianza? ¿Cuando pase el verano? Bueno, ya veremos, ¿no? Los tiempos que se marca la Confederación en ese sentido aún no los tenemos concretados, pero bien es verdad que hay que dar un margen, pero también es cierto que hay cosas que no pueden esperar. Los servicios públicos no pueden esperar, la dependencia no puede esperar, las pensiones no pueden esperar. En materia de empleo, pues los trabajadores que no tienen ninguna prestación, la ILP, hay materias que no pueden esperar y que nosotros no vamos a bajar la guardia y vamos a seguir luchando por ellas, vamos a seguir reivindicándolas y movilizándonos cuando haga falta para seguir consiguiendo avances en todas esas materias. Bueno, pensiones. Carmen, el Pacto de Toledo, por un lado, las distintas asociaciones que están reivindicando de jubilados y pensionistas, por otro, determinadas cuestiones. Al final se logra un pacto para conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado. Bueno, analízame cómo está toda esa situación y qué se queda en el tintero por parte de Comisiones Obreras. Bueno, pues nosotros pensamos que las movilizaciones que se han producido de comisiones, muchas convocadas por comisiones, otras convocadas por otros movimientos sociales como puede ser la Coordinadora de Pensionistas o de Pensiones, han hecho posible que el Gobierno tenga que dar un paso adelante y tenga que avanzar en materia de pensiones. Esto ha supuesto pues que las pensiones
se revaloricen conforme al IPC, pero solo de forma puntual, sobre unos años concretos. No estamos hablando de que con eso se garanticen las pensiones de futuro. Sí. Y luego, pues un tema que bien es verdad que hay que poner en valor, que se ha tocado las pensiones de viudedad, que eran las más bajas, y las pensiones más bajas, y eso hay que ponerlo en valor, y eso se ha conseguido gracias a las reivindicaciones, pero yo creo que lo que hay que atajar es tocar la estructura de los ingresos del sistema para intentar hacer posible pues la sostenibilidad del sistema de pensiones en el presente y en el futuro, y sobre todo derogar la reforma del 2013 que pone en peligro sobre todo las pensiones futuras. Nosotros vamos a seguir insistiendo en este tema, esperamos que el gobierno llegue a algún acuerdo con los agentes sociales en el marco del Pacto de Toledo, en la línea en la que nosotros consideramos que es la fundamental para poder de alguna forma sostener o mantener este sistema público que es fundamental, efectivamente. Oye, y cuando en determinados momentos habéis oído a algún político de turno decir que para completar el sistema público de pensiones habría que hacer algún tipo de plan de pensiones privado, a vosotros se os hiela la sangre, se os enciende, os queríais morir, ¿qué pensáis al respecto? Bueno, pues nosotros pensamos, quiero decir, los planes de pensiones privados están ahí, pero nosotros pensamos que no es la solución. Nosotros creemos que el sistema público de pensiones es un sistema intergeneracional que siempre ha funcionado, solidario, universal. Creemos que efectivamente los que hoy pagamos las pensiones de los que hoy trabajamos, de los que hoy están cobrando las pensiones, y nuestros hijos pagarán las futuras pensiones, y creo que esto siempre ha funcionado, que aquí lo que ha fallado es la precariedad en el empleo, el desempleo, y por supuesto eso ha influido en que haya muchas menos cotizaciones a la seguridad social y que se haya puesto en peligro el sistema público de pensiones. Por lo tanto, lo que hay que atacar es la vía de los ingresos y que el sistema, la estructura del sistema se nutra de los ingresos suficientes para poder mantener este sistema público, que es fundamental y es el que garantiza pues esa solidaridad en las pensiones y esa universalidad de la que nosotros hablamos y la que defendemos. Me gustaría que nos hablaras también, Carmen, de los datos del paro, por ejemplo. Sabéis que en el mes de junio pues las cifras han determinado descensos generalizados en todo el país. Teniendo en cuenta que estamos ya en una época estival, en verano siempre es así. ¿Qué análisis hacéis al respecto? A ver, nosotros... Porque siempre cuando llega junio, julio, agosto, el paro baja, pero luego vuelve a subir. Efectivamente. Es un ciclo, es decir, es un paro siempre estacional. No digo yo precario, no lo quiero yo decir, pero sí evidentemente de un tiempo concreto, que con eso no vamos absolutamente a nada. Sí, bueno, yo creo que hay que valorar positivamente que se ha bajado de los 36.000 parados, eso es evidente. Que ha aumentado la contratación indefinida ha aumentado un poco, aunque sigue siendo el porcentaje de temporalidad sigue siendo muy alto, y si nos vamos a los datos, los contratos, el 92% de los contratos nuevos que se hacen siguen siendo contratos temporales, o sea que hay un alto índice de contratación temporal y de rotacionalidad. Pero bien es verdad que lo que tú comentabas antes es cierto, esta bajada del desempleo es estacional y está sostenida además sobre sectores como servicios o construcción o campo, que son sectores, quiero decir, que contratan por campañas, por temporadas, y que luego esta gente pues vuelve al desempleo. Hay mucho temporero. Efectivamente. Ahora, por ejemplo, es la época, la lechuga, el ajo, el champiñón. Entonces, claro, esto evidentemente crea empleo, más la construcción, que está teniendo un repunte importante y que, bueno, creo que hay que trabajar en eso, que es uno de los sectores tradicionales, pero que no puede derivar en la especulación y en una burbuja inmobiliaria como derivó en su momento. Sí. Nosotros creemos que lo importante, Albacete es una provincia que a los sectores tradicionales creo que habría que unir mucha mayor inversión en industria agroalimentaria, que es lo que puede darle un valor añadido y mayor empleo de calidad, e incluso al tema de las energías renovables, a la industria de las energías renovables, que también pensamos que podría ser fundamental para crear empleo en esta provincia. Por eso siempre hemos hecho un llamamiento a las administraciones públicas para efectivamente que haya más inversión pública y más inversión privada, que creen el marco adecuado para que proyectos empresariales
sociales importantes vengan a esta provincia y creen el empleo de calidad que necesita, pues como te decía antes, para aumentar la calidad de vida de las personas, de la ciudadanía de nuestra provincia, de la provincia de Albacete. Hay un hecho importante y un dato importante. Como sabes, igual o mejor que yo, prácticamente la Junta de Comunidades en los últimos años, inversión en vivienda pública no ha hecho prácticamente ninguna. En un sector como el de la construcción, que tanto oficio mueve, tantos miles de trabajo mueve, yo no sé desde el sindicato cómo valoráis esto y si habéis tenido al respecto reuniones con quien corresponda a nivel de la responsabilidad que conlleve con la Junta de Comunidades, porque esto se nota en el empleo y mucho. Sí, a ver, nosotros... Hablo de la vivienda pública. De la vivienda pública. Se ha invertido muy poco, como tú dices, en vivienda pública. Efectivamente, no hace falta. No. Sin embargo, hay mucha demanda de vivienda pública. Sabemos, hablaba... A precio. Efectivamente. Es que un trabajador la pueda comprar. Claro. Nosotros precisamente lo que demandamos es eso, que tiene que haber un impulso de la vivienda de promoción pública. Nosotros dábamos incluso cifras, creíamos que tenía que haber la construcción y la promoción de vivienda pública de 1.000 viviendas públicas en el plazo de 3 años, pero como tú dices, a precio razonable, claro, que los trabajadores y las trabajadoras puedan comprar, porque lo que ocurrió con la vivienda de protección oficial es que adquirió unos precios que eran prácticamente similares a los de la vivienda libre y por lo tanto, bueno, pues no era rentable. Nosotros creemos que las administraciones públicas tienen que ser promotoras de vivienda pública, de un número importante de vivienda pública en los últimos años, porque la estadística dice que cada vivienda pública que se construye nueva crea 2,5 o 2,6 empleos. Por lo tanto, eso sería fundamental para fomentar la economía y la creación de empleo en nuestra provincia. Sobre todo cuando hay demanda de vivienda pública. Nosotros también pensamos que el tema de la rehabilitación de la vivienda sería importantísimo, que posiblemente habría que coger manzanas, edificios concretos que podrían ser de patrimonio de las administraciones públicas, en concreto del ayuntamiento, y que podría rehabilitar esas viviendas y ayudar a las familias con información, prescindiendo de las tasas, en fin, que la rehabilitación de la vivienda también podría dar empleo y sería fundamental pues en esa potenciación de... Lo que es un hecho muy importante y no se está haciendo es que evidentemente en una época en la que todavía no hemos salido de la crisis ni muchísimo menos, el hecho de que se haga una inversión pública en condiciones coherente con la realidad y que sea capaz de favorecer el trabajo es muy importante, y en ese sentido, en cuanto a la vivienda, en otras cosas quizás sí, pero en vivienda se ha hecho prácticamente nada. Bueno, en definitiva, el pasado 5 de julio se firma, y ya vamos a ir acabando con esto, pero creo que es un tema muy importante, se firma entre la COE, CEPIME, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, el cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, ANC 2018-2020. ¿Qué valoración hacéis al respecto? ¿Se os han quedado muchas cosas en el tintero? ¿Habéis tenido que renunciar a muchas cosas? ¿Cómo lo valoráis? Pues lo valoramos positivamente, sobre todo porque el diálogo social estaba roto desde hace mucho tiempo. El ANC se llevaba mucho tiempo intentando negociarse, la negociación estaba bloqueada y por lo tanto esto ha sido un salto cualitativo y cuantitativo, el hecho de poder llegar a este acuerdo por la negociación colectiva y el empleo, que de alguna forma impulsa las subidas salariales después de una devaluación salarial importantísima que ha habido a lo largo de los años de crisis. Esto, evidentemente, lo que hace es que de alguna forma genera el marco adecuado para negociar los convenios sectoriales y subidas salariales en los convenios sectoriales en torno al 2% y ese 1% variable en función de la productividad y otras variables que aún se están discutiendo. Es importantísimo también pues, el que los salarios más bajos suban. Estamos hablando de salarios de 1.000 euros a 14 pagas, 14.000 euros al año, que nosotros en el ámbito sectorial pues, tenemos bastantes. Las categorías bajas de casi todos los convenios tienen el salario mínimo interprofesional brutos, y eso brutos. Y eso va a tener un impulso importante no solo de los salarios bajos, sino que también repercutirán en las otras categorías de los convenios. Por lo tanto, nosotros lo consideramos importantísimo. Ahora lo que habrá que ver es convenio a convenio, qué se puede hacer,
y cómo puede negociarse y cómo se pueden impulsar esas subidas salariales. Habrá que ver cómo llevar a cabo y cómo desarrollar este acuerdo por la negociación colectiva y el empleo. Me consta que Paco, en el ámbito de la comunidad autónoma, Paco de la Rosa, nuestro secretario general, está hablando con la patronal para intentar sentar las bases de la negociación sectorial en todos los ámbitos que luego se va a producir en las distintas provincias, pero sentar unas bases comunes para sacar adelante y desarrollar este acuerdo por la negociación colectiva y el empleo. Por lo tanto, nosotros lo valoramos muy positivamente. Muy bien. Cuando vosotros os enfrentáis a una provincia, como Albacete, en tu caso, como responsable de Comisiones Obreras en Albacete, y veis la estructura empresarial que la forman, empresas cuya media es de 3, 4 trabajadores como mucho, según la propia Federación de Empresarios de Albacete, ese acuerdo colectivo, donde no hay empresas grandes, hay pero muy poquitas, pregunto y hago de abogado del diablo, ¿se complica mucho el hacerlo? ¿Vosotros sois conscientes de todo eso? A ver, por eso digo que hay que mirar convenio a convenio y sector a sector, porque evidentemente todos los sectores no son iguales, pero también es cierto que si hay un repunte económico y si están creciendo los beneficios empresariales de forma general, hablo por encima del 3%, bueno, pues que esto al final tiene que repercutir en las personas, tiene que repercutir en los trabajadores y en las trabajadoras, que tiene que haber una mejor redistribución de la riqueza y habrá que ver cómo se puede trasladar a cada uno de los ámbitos en función de las empresas que tenemos en cada una de las provincias, pues este acuerdo evidentemente es complicado. Claro, si fuera fácil, pero es muy difícil. Para eso está el diálogo social y para eso están las negociaciones en las distintas mesas de los convenios. Sí, pero lo comentábamos antes de entrar aquí, la verdad es que en provincias, hay que decirlo así, tan precarias como un Albacete, donde es todo servicio, no hay grandes industrias, debe de resultar muy complicado. Es muy complicado, pero ahí hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para intentar. Bueno, vamos tenemos la feria encima. Tenemos la feria encima. Y vosotros vais a poner un stand en la feria. Efectivamente. Como todos los años. Solo llevamos un año, el año anterior. Bueno, como todos los años, como el año pasado, quería decir. ¿Que este año va a ser algo especial o no? ¿Qué mensaje queréis sacar? No, nosotros, vamos a ver, será un punto de encuentro, como lo fue el año pasado, de afiliados y afiliadas, de delegados, para que tengan un referente en la feria. Será un punto violeta, como fue el año pasado, pues para intentar visibilizar esa lucha contra las agresiones en las fiestas y nada más que eso. Quiero decir, queremos que sea el punto de encuentro de nuestra afiliación y de nuestros delegados y delegadas, y bueno, pues en esa línea vamos a seguir trabajando. La reforma laboral, Carmen, y ya con esto acabamos, ¿queréis reformarla, eliminarla? ¿Qué queréis hacer con ella? A ver, para nosotros lo deseable sería derogarla, pero bueno, sabemos que hay ciertas complicaciones en eso, por lo tanto, lo que creemos es que hay determinados aspectos... Hay quien dice que el derogar la reforma laboral vamos a generar un mal mayor del que pretendemos evitar. Dicen algunos. Otra parte no, pero algunos dicen eso. Para nosotros lo ideal sería derogarla. Yo digo lo que dicen otra parte. Efectivamente, y otras que creemos que han dañado mucho las relaciones laborales o las pensiones, como te hablaba antes, de la del 2013. Pero bueno, lo que sabemos es que hay cuestiones prioritarias dentro de la reforma laboral, y antes te detallaba alguna, como el tema de los convenios de empresa, que se les dio mucha prioridad con respecto a los convenios sectoriales, y el convenio sectorial es un paraguas, el mejor paraguas para de alguna forma regular las condiciones laborales de los trabajadores de cada uno de los sectores. Pues esto para nosotros es una prioridad. Estas y algunas otras cuestiones, como la lucha contra la temporalidad y la precariedad laboral, la reducción, el descuelgue de los convenios, te lo comentaba antes, estas son cuestiones prioritarias que nosotros creemos que hay que eliminar de la reforma laboral, porque han traído muchos quebraderos de cabeza, no solo a los trabajadores, sino también a las organizaciones sindicales, y sobre todo el potenciar el valor de la negociación colectiva, que de alguna forma quedó un poco desterrada en la reforma laboral, y que creo que es fundamental las relaciones laborales. Y yo quiero poner aquí en valor
valor la figura de los delegados y delegadas en las empresas, porque creo que es fundamental, y en un momento como este se ha visto, en un momento de crisis, en un momento de mucha conflictividad laboral, se ha visto que en las empresas donde hay mayor músculo sindical es donde mejor se han mantenido los derechos laborales y salariales. Por lo tanto, consideramos que la presencia del sindicato en las empresas y en la sociedad pues hace que de alguna forma se produzcan cambios laborales y cambios sociales que nos benefician a todos. Por lo tanto, creo que el ANC es una de las cosas que de alguna forma viene a poner en valor. El ANC es el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. Sí, viene a poner en valor ese papel de los agentes sociales y en concreto de las organizaciones sindicales. Estamos en periodo prácticamente ya electoral. Se pasa el verano, se pasa la feria y estamos en la Navidad y casi que votando. Digo, votando en las urnas. ¿Cómo valoráis, desde el punto de vista de Comisiones Obreras, esta legislatura, casi un poco, digamos, farragosa? Pues ha sido una legislatura muy conflictiva en el ámbito laboral. Sí, que nos ocupa, claro, efectivamente, en el ámbito social también, una legislatura donde creo que lo bueno que ha tenido es que la gente ha despertado, se ha movilizado, ha empezado a reivindicar, ha salido en la calle, que en la legislatura anterior evidentemente no había pasado. Creo que la gente ha sabido poner sus inquietudes. Esto ha ayudado del tejido social y de los agentes sociales, los sindicatos, y creo que esto ha sido muy positivo porque esto va a traer consigo que efectivamente haya cambios sociales importantes para todos que han venido de la mano de esas movilizaciones. Por lo tanto, bueno, pues ha sido una época muy conflictiva, muy convulsionada, pero creo que va a dar sus frutos. ¿Tenéis esperanzas en el nuevo gobierno? Pues evidentemente... Para hacer cosas que el otro quizá no haya hecho, no lo sé. Bueno, para nosotros el gobierno del PP ha sido el gobierno de la corrupción y el gobierno de los recortes. Creemos que este cambio tiene que ser positivo, pero evidentemente no vamos a bajar la guardia. Nosotros vamos a seguir con nuestras reivindicaciones y, como decíamos antes, vamos a dar un tiempo a ver qué cambios se producen. Pero nosotros vamos a seguir reivindicando mejoras sociales y mejoras laborales y unos servicios públicos de mayor calidad, porque creo que es lo que toca en este momento en el que está habiendo crecimiento económico a nivel general en términos macroeconómicos y que las administraciones públicas y el tejido empresarial se tienen que echar para adelante, tienen que ser valientes y tiene que haber importantes mejoras salariales, laborales y una mejor calidad y una recomposición de los servicios públicos, sobre todo en el ámbito de Castilla-La Mancha, que es el que aquí nos ocupa a nosotros. Bueno, pues con ese mensaje positivo de Carmen Yuste, secretaria general de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete, ya nos despedimos, Carmen. Ha sido una pincelada muy rápida, evidentemente podríamos estar aquí hablando días de muchísimas cosas que no es que se nos hayan quedado en el tintero, sino que teníamos que acotar un poquito pues determinados temas. Yo creo que lo más importante más o menos se han tocado, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues seguiremos con este calor que nos acucia este verano, que no hay quien lo aguante. Es tremendo ya. Gracias, Carmen, por venir aquí. Gracias, secretaria, como digo, general de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete. Ha sido un verdadero placer. Y a todos ustedes ya lo saben, los tienen aquí dentro del espacio de Encuentros Digitales en el periódico digital lacerca.com. Que sean felices y que pasen el menor calor que puedan. Gracias.